Bendito Dios, aleluya. Dios bendiga a cada uno por nombre en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Bendito Dios. Bendiciones a mis hermanos que están visualizando la transmisión en esta hora. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Damos gracias a Dios porque Dios nos permite una vez más poder llevar el mensaje de Cristo. Bendito Dios, aleluya. Bendiciones a mis hermanos que están visualizando la transmisión. En la página de nuestro hermano Humberto Ramírez y en la página Prédica de Edificación Luis López. Ahí estamos también llevando la transmisión en esta bonita hora de la noche. Bendito Dios. Así que a seguir hacia adelante, mis hermanos. Hemos escuchado la prédica del hermano acerca de la apostasía, de lo que Dios está molesto. Bendito Dios, aleluya. Dios está enojado. ¿Por qué? Porque el hombre hoy en día está viviendo la vida a su manera, viviendo un evangelio acomodado, un evangelio moderno. Bendito sea Dios, aleluya. Un evangelio en el cual la presencia de Dios no está ya en aquel lugar, en aquella casa de oración. Bendito Dios, aleluya. Déjeme decirle, Dios hoy en día nos está hablando a tiempo y fuera de tiempo. Dios quiere que el hombre pueda entrar en el reino de los cielos, pero ¿de qué forma? ¿De qué forma el hombre debe entrar en el reino de los cielos? Bendito sea Dios, aleluya. ¿De qué forma Dios está hablando hoy a la humanidad? Es que Dios quiere que el hombre pueda salvar su alma. Dios quiere que el hombre pueda alcanzar la misericordia de Dios, aleluya. Por eso Dios está hablando a tiempo y fuera de tiempo, porque sabes, a Dios le interesa que tú puedas salvar tu alma, que tú puedas entrar en el reino de los cielos. Bendito sea Dios, aleluya. Por eso está hablando acerca de su palabra, de su venida, que está pronto la venida del Hijo del Hombre. Bendito Dios, aleluya. Así que el hermano estaba tocando el tema de la apostasía. Bendito Dios, aleluya. El cual ha entrado en la casa del Señor. Hemos estado haciendo algunas transmisiones donde hemos hablado de la apostasía directamente, mostrando videos en el nombre de Jesús. Pero en esta hora vamos a tocar un tema. Bendito Dios, aleluya. Vamos a hablar en el libro de Judas. Bendito Dios, aleluya. Bendiciones a los hermanos que están ahí visualizando la transmisión. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Vamos a hablar un momento en el libro de Judas. Vamos a leer la palabra de Dios, capítulo 1 de Judas, ¿verdad? Vamos a leer donde dice amonestaciones y exhortaciones. Bendito Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: pero ustedes, amados míos, recuerden las palabras que fueron expresadas anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. Vamos a leer el versículo 18. Dice la palabra de Dios: quienes les decían que en el fin de los tiempos habría burladores que irían tras la impiedad según sus propias bajas pasiones. Bendito Dios, aleluya. Esos son los que provocan divisiones, individuos sensuales que no tienen al Espíritu. Vamos a leer el 20. Dice: pero ustedes, amados míos, sean reedificados en su santa fe por el Espíritu Santo, orando. Bendito Dios, aleluya. Dice el 21: y conservémonos en el amor de Dios mientras estamos expectantes a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida, la cual es eterna. Bendito Dios, aleluya. ¿Sabes? Judas estaba hablando a la humanidad. Judas estaba expresando estas palabras. Dice la palabra: quienes decían en el fin de los tiempos habrán burladores que irían tras la impiedad según sus propias bajas pasiones. Bendito Dios, aleluya. Eso es lo que hoy se está viendo dentro de la casa de Dios. Eso es lo que hoy se está viviendo dentro de la casa de oración. Bendito Dios, aleluya. La palabra dice que vendrán gente burladora, gente sensual, dice la palabra, que irán tras la impiedad según sus propias bajas pasiones. Estamos leyendo el versículo 18 del libro de Judas. Dice la palabra: quienes les decían en el fin de los tiempos habría burladores que irían tras la impiedad según sus propias bajas pasiones. Hay gente hoy en día sensuales dentro de la casa de Dios. Todo este evangelio que se está viviendo hoy en día es un evangelio moderno.
Un evangelio en el cual Dios está molesto que se esté viviendo ese tipo de evangelio dentro de la casa de Dios. Aleluya. Ese es el evangelio que mucha gente está presentando hoy en día. Este es el evangelio que mucha gente está viviendo hoy en día. El evangelio que para mucha gente es el evangelio correcto. Bendito sea Dios, aleluya. Estábamos hablando el día de ayer acerca de un tema precisamente de la apostasía. Estábamos mostrando unas evidencias en el cual Dios estaba viendo un video en el cual la gente se estaba moviendo, lo que estaba predicando el hermano. La gente lo que quiere es bailar dentro de la casa del Señor. La gente lo que quiere es un circo, lo que quiere es payaso para que venga a entretener al pueblo de Dios, aleluya. Dice la palabra que le decían: en el fin de los tiempos habrían burladores que irían tras la impiedad según sus propias bajas pasiones. Dice el 19: estos son los que provocan divisiones, individuos sensuales que no tienen el Espíritu. Bendito Dios, aleluya. Eso es lo que estamos viendo hoy en día dentro de la casa de Dios. Individuos, dice la palabra, sensuales. Gente que provocan divisiones dentro de la casa del Señor, aleluya. Mucha gente hoy en día está dentro de la casa de Dios, pero no está haciendo la voluntad de Dios. Sino que mucha gente solamente está para causar divisiones, para poner tropiezo, para hacer estorbo, para aquel que quiere salvar su alma. Bendito sea Dios, aleluya. Eso es lo que hoy estamos viendo dentro de la casa del Señor. Mucha gente que posiblemente solamente está ahí para llenar un espacio. Bendito sea Dios, aleluya. Eso es lo que Dios hoy en día está reclamando, está exhortando a la humanidad. Lo que Dios quiere, que el hombre viva un evangelio recto, un evangelio en el cual sea digno de ser llamado hijo de Dios, aleluya. Porque hay mucha gente que dice ser hijo de Dios, pero dentro de la casa de Dios nada más se hacen llamar hijos de Dios, aleluya. Pero miremos a la gente cuando está en la calle, cómo camina la gente en la calle. Gente sensual, dice la palabra, gente que solamente quiere dividir la casa de Dios, quiere dividir al pueblo de Dios, aleluya. Eso es lo que el apóstol Judas estaba hablando. Estamos hablando del apóstol Judas, no Judas el Iscariote. Estamos hablando de Judas, el hermano de Cristo Jesús, aleluya. Eso es lo que Judas le estaba diciendo a aquel pueblo. Les decía: esos son los que provocan divisiones. ¿Y quiénes son los que provocan divisiones en la casa de Dios? Aquella gente mundana, aquel cristiano que ya no vive para Cristo, sino que solamente vive para hacer su voluntad. Bendito sea Dios, aleluya. ¿Cuánta gente mundana, dice la palabra de Dios, está metido dentro de la casa de oración? A mucha gente no le gusta esta palabra. ¿Sabe por qué no te gusta esa palabra? Por la forma que tú vives, por la forma mundana que tú llevas el evangelio de Cristo. Por eso mucha gente dice: no critiquen. Ahí estamos viendo un comentario de un varón que dice: no juzguen. No estamos juzgando en esta hora, estamos hablándote la verdad. La verdad, la que a mucha gente no le parece, no le gusta, no le agrada que este mensaje se predique. Bendito sea Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios: estos son los que provocan divisiones, individuos sensuales. Bendito sea Dios. Individuos, dice la palabra, sensuales. ¿Y cuáles son los sensuales? Aquella gente que anda mostrando su cuerpo. Bendito sea Dios, aleluya. Aquellos que dicen que son cristianos, llegan a la casa de Dios a enseñar, a exhibirse ellos mismos. Bendito sea Dios, aleluya. Gente, dice la palabra, sensuales, que no tienen el Espíritu de Dios, aleluya. Esa gente es la que está provocando divisiones dentro de la casa de Dios, aleluya. Esta es la gente que está viviendo un evangelio moderno, un evangelio barato. Eso es apostasía dentro de la casa del Señor. Ese es el pecado que se ha metido dentro de la casa de oración. Bendito sea Dios, aleluya. Pero aquellos pastores, ¿sabes qué hacen? Aquellos pastores no dicen nada. ¿Por qué? Porque los pastores están interesados en el diezmo, en la ofrenda. Bendito sea Dios, aleluya.
Simplemente están esperando que aquellos hombres lleguen con la ofrenda, con el diezmo, bendito sea Dios. Es por eso que no pueden exhortar el pecado dentro de la casa de oración, aleluya. Pastores que hoy en día se hacen de los locos, se hacen de los que no entienden la palabra de Dios. No pueden reprender el pecado dentro de la casa de oración, bendito sea Dios, aleluya. Pastores que estamos viendo que se están convirtiendo en pastores mundanos, bendito sea Dios. Pastores que hoy en día están viendo el pecado dentro de la casa de oración, pero no mueven un dedo. ¿Sabe por qué? Porque no les interesa, porque no les conviene. ¿Sabes qué dicen aquellos pastores? Es que se van a ir de la iglesia. Es que me van a dejar solo en esta casa de oración, bendito sea Dios, aleluya. Eso es lo que se está viviendo hoy en día. Esto es algo terrible que está pasando dentro de la casa de Dios, dentro de la casa de oración, bendito sea Dios, aleluya. Esto es lo que Dios está reprendiendo hoy en día, el pecado que se ha metido dentro de la casa de oración, bendito sea Dios, aleluya. Hoy el mundo está metido dentro de la casa de Dios, aleluya. Hoy no es necesario salir de la casa de oración para ir al mundo, sino que el mundo mismo está metido dentro de la casa de Dios, aleluya. Estamos viendo cuántas iglesias dicen que para que no se vayan miembros vamos a vamos a poner una cancha. Conozco una casa de oración que dijeron vamos a hacer una cancha para que los hermanos se diviertan, para que los hermanos empiecen a jugar fútbol. Eso se está viviendo hoy dentro de la casa del Señor. Y en una ocasión yo miraba cómo sacaba a una hermana en silla de ruedas. Y dije yo, ¿qué pasaría con esta hermana? Salía aquella hermana en silla de ruedas porque la habían golpeado, porque estaba jugando fútbol en la cancha que tiene la misión, bendito sea Dios, aleluya. Eso es el pecado que está dentro de la casa de oración, bendito Dios. Esos son aquellos agentes sensuales, aquella gente que solamente causa división, aquella gente que no va para el reino de los cielos, bendito sea Dios, aleluya. Eso es lo que mucha gente dice, no critiquen, no hablen de esa palabra. Eso es lo que a la gente no le gusta hoy en día, que se le predique el mensaje de Dios, que se le exhorte el pecado, que se le haga ver, que se le haga entender de qué forma tú estás pecando delante de la presencia de Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios, esos son los que provocan divisiones, individuos sensuales que no tienen el espíritu. Pero ustedes, dice Judas, amados míos, sean reedificados en su santa fe por el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, orando, bendito Dios, aleluya. ¿De qué forma vamos a ser reedificados nosotros? ¿De qué forma nosotros vamos a alcanzar la misericordia de Dios? Dice la palabra de Dios en el libro de Judas, orando, bendito Dios, aleluya. ¿Sabes? Esa palabra oración es lo que ha dejado cuánto pastor, cuánta gente que se dice ser llamada hijo de Dios. Cuánta gente hoy en día está doblando sus rodillas delante de la presencia de Dios. ¿Sabe? La gente hoy en día no le interesa doblar sus rodillas. A la gente lo que le interesa es solamente salir, solamente caminar, decir, pues yo voy a estar en tal campaña. Yo voy a ir a una campaña, dice la gente, y ni siquiera dobla sus rodillas, bendito sea Dios, aleluya. ¿Sabe? La oración es algo fundamental en la vida de un cristiano. La oración es algo importante en la vida de aquel hombre que dice ser llamado hijo de Dios, aleluya. ¿Sabe por qué es necesaria la oración? Aquellos hombres que dicen ser cristianos han olvidado la oración, han olvidado la comunión con Dios, aleluya. Aquella gente se ha olvidado de la comunión con Dios, se ha olvidado de la intimidad con Cristo, aleluya. Y solamente están viviendo el evangelio a su manera. Solamente están viviendo porque quieren vivir un evangelio barato, bendito sea Dios, aleluya. Un evangelio moderno es lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque hace falta la comunión con Dios, aleluya. Por eso el apóstol Judas decía, esos son los que provocan divisiones, individuos sensuales que no tienen al Espíritu, bendito sea Dios, aleluya.
Esos son, dice el apóstol Judas, aquella gente que solamente llega a tener división, a hacer división a aquella gente que realmente quiere buscar de Dios, aleluya. Hay muchos cristianos que se congrega, que realmente quiere buscar de Dios, que realmente quiere la comunión con Dios, pero sabes, cuando mira a aquella gente mundana, sabes que es aquel hombre, mejor se retira de la casa de oración, aleluya. Mejor se va de aquel lugar porque está viendo la mundanalidad que está metido dentro de la casa de oración. Esta es la palabra. Estos son los que provocan divisiones, individuos sensuales. Bendito sea Dios, aleluya. ¿Cuántas veces se ha predicado de aquella gente que solamente llega a ser estorbo dentro de la casa de Dios? Gente que posiblemente llevan 15, llevan 20 años, pero son los más rebeldes en la casa de oración. Bendito sea Dios, aleluya. Eso es lo que se está predicando hoy en día, lo que se está viviendo. Bendito sea Dios. Aquella gente que dice ser hijo de Dios, pero cuando uno le pide un favor, hermano, ¿será que usted puede barrer la casa de oración? ¿Sabes qué hacen aquellos hombres? Eso no es mi trabajo, que lo haga el pastor, que lo haga el líder, que lo haga el diácono. Gente que llevan años en la casa de oración. Yo conozco gente que llevan 15, que llevan 20 años. Pero cuando uno le dice, hermano, ¿será que usted puede sentarse un poquito más adelante? ¿Sabes qué dice aquella gente rebelde? Yo me voy a sentar aquí atrás porque a mí me da la gana sentarme aquí atrás. Y esa gente dice que lleva 20 y que lleva 25 años en la casa de Dios. Algunos dicen, nosotros hemos fundado la misión, hemos fundado la casa de oración, dicen aquellos hombres, dicen aquellas mujeres, pero ¿qué ejemplo están dando aquellos hombres? ¿Qué ejemplo están dando aquellas personas que dicen llevar mucho tiempo en el Evangelio de Cristo Jesús? Aleluya. Es lamentable cómo estamos viviendo hoy en día gente que está causando división, gente sensuales en la casa de Dios, aleluya, dice la palabra, que no tienen al Espíritu Santo de Dios. Esa gente ya no tiene el Espíritu de Dios, aleluya. Esta gente solamente está porque quiere ocupar un espacio en la casa de oración. ¿Sabe? Esa gente la que dice, yo quiero ser líder, yo quiero tocar un instrumento. Esa gente quiere estar en todo, bendito sea Dios, aleluya. Pero no quiere dejar el pecado, bendito Dios, aleluya. Esa gente dice, yo quiero tocar todos los instrumentos, porque ya llevo muchos años, me van a respetar. Pero esa gente es la que menos hace la voluntad de Dios, aleluya. Esa es la gente que está dividiendo la casa de Dios. Esa es la gente que está poniendo tropiezo para que aquel hombre que quiere salvar su alma se vaya al infierno, bendito sea Dios, aleluya. Por eso Judas decía, estos son los que provocan divisiones, individuos sensuales que no tienen el Espíritu. Pero ustedes, dice Judas, amados míos, sean reedificados en su santa fe por el Espíritu Santo, orando. Y nos volvemos a topar otra vez. Es que la oración es un arma poderosa. La oración es lo que el hombre hoy en día ha abandonado. Es lo que aquella mujer, aquel cristiano hoy en día se ha olvidado de la oración. Bendito sea Dios, aleluya. ¿Sabes? Aquellos cristianos que antes le oraban media hora al Señor, ¿sabes cuánto oran hoy en día? ¿Cuánto ora aquel cristiano que predica la palabra de Dios? Solamente va sus 5 minutos y ya. Es que Dios ya sabe de qué tengo necesidad, es el hombre. Conozco una persona que un día me dijo, ¿yo para qué voy a orar por mis alimentos? Si Dios ya sabe que yo tengo necesidad, que yo voy a comer, dijo aquel hombre. Entonces, ¿para qué voy a orar por mis alimentos si Dios ya lo sabe? Dice aquel varón. Esa es la mentalidad que hoy tiene aquella gente que está dentro de la casa de Dios. ¿Para qué voy a orar si Dios ya sabe que yo tengo mi mensaje, que he hecho mi mensaje en la casa y Dios ya sabe qué es lo que voy a predicar? Bendito sea Dios, aleluya. Y sabes, aquellos hombres de oración hoy en día se están terminando. Aquellos hombres que antes doblaban sus rodillas
40 minutos, 1 hora, 2 horas posiblemente. Aquellos hombres hoy en día solamente doblan sus rodillas 5 minutos. Estaba viendo una prédica donde un hombre dice que se quiso comparar con G. Ávila. Aquel hombre dijo: yo voy a orar a la par de G. Ávila. Dice que aquel hombre se fue a orar, pasado un día, dice que el hombre se levantó y cuando se dio cuenta G. Ávila estaba de rodillas todavía, bendito sea Dios. Había pasado un día orando, una noche orando aquel varón de Dios, aleluya. ¿Será que esto es lo que están haciendo los cristianos hoy en día? ¿Cuánto tiempo están orando hoy en día aquellos cristianos, aquellos que dicen llamarse profetas? ¿Será que solo 5 minutos están orando? Y esto es lo que quieren ir los hombres en aquella casa de oración. ¿Saben qué dicen aquellos hombres? Vamos a ir a soltar la palabra. Simplemente han orado 5 minutos y dicen: vamos a llegar a soltar la palabra, como que la palabra la tuvieran amarrada. ¿Sabe? La palabra Dios te la va a dar, Dios te la va a revelar, pero si tú te humillas delante de la presencia de Dios. Pero aquellos hombres dicen, están llenos de la presencia de Dios, solamente voy a llegar a soltar la palabra. Miramos muchas veces las transmisiones, dice la gente: estamos listos, escribe tu petición, estamos a punto de soltar la palabra, dice aquel hombre. Bendito Dios, aleluya. Dice Judas: pero ustedes, amados míos, sean reedificados en su santa fe por el Espíritu Santo, orando. Vamos a continuar, dice el 21, y conservémonos en el amor de Dios, mientras estamos expectantes de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida, la cual es eterna. Conservémonos, dice el Señor, en el amor de Dios, aleluya. ¿Qué quiere decir conservarte? Guardarte para Dios, guardar la palabra, atesorar el mensaje de Dios en tu corazón. Bendito sea Dios, aleluya. Eso dice el apóstol Judas cuando dice: conservémonos en el amor de Dios, mientras, dice la palabra, estamos expectantes de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida, la cual es eterna. Dice la palabra: mientras estamos expectantes, mientras nos estamos preparando. ¿Será que estar expectante solamente es estar abriendo los ojos esperando que caiga la misericordia de Dios? Dice la palabra: conservémonos en el amor de Dios, preparémonos para un día viajar con Cristo, mientras estamos expectantes de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra para nuestra vida, la cual, dice el apóstol Judas, es una vida eterna. Mientras estamos preparándonos, conservémonos, guardémonos, dice la palabra de Dios. Guardémonos en el amor de Dios. ¿Será que nosotros nos guardamos en el amor de Cristo? ¿Será que tú que nos estás escuchando, tú te preparas, tú te guardas para Dios, tú te apartas del mal, tú te apartas del pecado? Dice el apóstol Judas: conservémonos en el amor de Dios. ¿Qué quiere decir conservar y qué quiere decir guardar? Mucha gente dice: yo voy a guardar la palabra, la van a meter bajo su cama. Eso no es guardar la palabra. Guardar la palabra significa que tú vivas la palabra de Dios, que tú te guardes del pecado, que tú hagas la voluntad de Dios. Eso significa guardar la palabra de Dios, aleluya. Dice Judas: mientras estamos expectantes a la misericordia de Dios, mientras estamos esperando, debemos de guardarnos en el amor de Dios, aleluya. Mientras venga la misericordia de Dios, mientras estamos preparándonos. Dice la palabra de Dios para nuestra vida, la cual, dice la palabra de Dios, es eterna. ¿Qué dice San Juan 5:39? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros, dice Reina Valera, os parece que en ellas está la vida eterna.
Estoy leyendo una versión diferente, pero dice la palabra de Dios: y conservémonos en el amor de Dios mientras estamos expectantes de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida, dice la palabra de Dios, la cual es eterna. Hay que estar preparado, hay que estar guardándose para Dios y conservando aquel amor de Dios, conservándote en el amor de Cristo. Hay que dejar aquel evangelio moderno, aquel evangelio que mucha gente va detrás de aquellos cantantes, de aquellos predicadores famosos. Mucha gente hoy en día se está perdiendo porque aquellos varones, dice la palabra de Dios, vienen a hablarte conforme a tu propia concupiscencia. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de tu doctrina, le decía aquel varón. El apóstol Pablo le encargaba a Timoteo que él tuviera cuidado no solamente del pueblo donde él estaba, sino que le decía: ten cuidado de ti mismo y de tu doctrina y de tu enseñanza, decía el apóstol Pablo. Pues haciendo esto, le decía, te salvarás tú y los que te rodean. Esto es lo que el apóstol Pablo le encargaba a Timoteo. ¿Por qué le encargaba al apóstol Pablo eso? Porque el apóstol Pablo sabía que en los últimos tiempos, dice la palabra, que vendría mucha gente a apostatar de la palabra de Dios. Mucha gente iba a venir en contra del evangelio de Cristo. Mucha gente que se cree ungida de la presencia de Dios va a querer derribar a aquellos varones que están haciendo la voluntad de Dios. Aleluya. Por eso dice el apóstol Judas: y conservémonos en el amor de Dios mientras estamos expectantes de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para nuestra vida, dice la palabra, la cual es eterna. Hay que estar conservándose para Dios. ¿Qué quiere decir conservándose? Guardarte una vida recta, una vida de santidad. Eso es a lo que se refiere la palabra de Dios. Que tú te guardes, que tú vivas un evangelio a la voluntad de Cristo Jesús, aleluya. No un evangelio a tu manera, no un evangelio mediocre, no un evangelio muerto, bendito sea Dios, aleluya. Es lo que se está viviendo hoy en día aquellos cristianos. Aquella gente está cabeceando, como nos enseña la parábola de las 10 vírgenes. ¿Sabe por qué la gente está cabeceando? Dice la palabra de Dios que aquellas 10 vírgenes habían 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Qué significa eso? Que aquella gente que hoy en día está cabeceando porque no tiene la presencia de Dios. Aquella gente hoy en día no está preparado para volar con Cristo Jesús. Aquella gente que habla del Evangelio de Mateo capítulo 25, donde habla de las 10 vírgenes, bendito sea Dios, aleluya. Dice la palabra que aquellas mujeres, dice que no tenían aceite. ¿Sabe qué representa el aceite? En la palabra de Dios representa la unción del Espíritu Santo, bendito sea Dios, aleluya. Eso es lo que hoy en día hace falta en la casa de Dios. La presencia de Dios, el aceite de Dios, ya no está en aquel lugar, bendito sea Dios, aleluya. Por eso cuánta gente miramos que está presentando un fuego extraño en la casa de Dios, un evangelio diferente. Dice la palabra de Dios que aquellas mujeres no tenían aceite, eran unas mujeres insensatas, unas mujeres que dice la palabra de Dios que cabecearon. ¿Por qué cabecearon aquellas mujeres? Porque no tenían el aceite de Dios, no tenían la presencia de Dios en sus vidas, bendito sea Dios, aleluya. Eso es lo que está pasando con aquel cristiano hoy en día. Aquel cristiano hoy en día simplemente está por ocupar un espacio en la casa de Dios, aleluya. Aquella gente simplemente está durmiendo, está cabeceando, porque no está haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios ya no está en aquel lugar, ya no está en tu vida, mujer, varón. Ya no tienes la unción de Cristo, ya no tienes el aceite de Dios, aleluya. Esto es lo que representa aquellas mujeres insensatas que nos habla el libro de Mateo, capítulo 25 en adelante.
aquellas mujeres dice que no tenían el aceite. Dice que cabeceaban las mujeres. Eso es lo que representa el aceite, la presencia de Dios. Es la unción de Dios en tu vida, mujer, varón, que nos escucha. ¿Sabes? Eso es lo que hoy hace falta en el pueblo de Dios. Eso es lo que hoy hace falta en la presencia de Dios. Gente sensual, dice el apóstol Judas. Gente que causa divisiones hoy dentro de la casa de Dios. Gente que no está conforme con un privilegio pequeño. Gente que dice, yo quiero predicar. Yo quiero tocar un instrumento. Yo quiero exhibirme, dice aquel hombre, para que me vea. Pero ¿cómo está tu vida delante de Dios? ¿Será que está la unción de Dios en tu vida? ¿Será que el aceite de Dios está en tu vida? El aceite representa la unción de Dios. Ese aceite se ha disminuido, se ha quitado de la casa de Dios, de la presencia de aquel hombre. La presencia de Dios no está en ese lugar. ¿Sabes? Por eso mucha gente sensuales vemos en la casa del Señor. Gente provocativa en la casa de Dios. Gente que solamente va a pasar el tiempo. Gente que solamente va a perder su tiempo. Piensa que es un club social. Gente que simplemente va porque se le da la gana ir a la casa de oración. Simplemente sirven para estorbo, de tropiezo para aquel hombre que se quiere salvar. Bendito sea Dios, aleluya. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Eso es lo que Dios nos está hablando a través del apóstol Judas. Bendito sea Dios, aleluya. Cuando dice, estos son los que provocan divisiones, individuos sensuales que no tienen el Espíritu de Dios. Bendito sea Dios, aleluya. Eso es lo que Dios hoy está hablando. Dice la palabra de Dios en el 22 de Judas. No obstante, dice, a algunos de ellos arrebátenos del fuego. ¿Qué quiere decir arrebátenos del fuego? Hay que sacar aún del mismo infierno a aquella gente. Hay que arrebatarlo, dice Judas, de las llamas del infierno. Bendito sea Dios, aleluya. Hay que arrebatarlo, dice, del fuego. Bendito sea Dios, aleluya. Judas se refiere a que aquella gente que necesita palabra de Dios, hay que arrebatar a esa gente, hay que salvar esa alma. Por eso se está predicando la bendita palabra de Dios todavía. Por eso el mensaje de Dios todavía se sigue predicando. ¿Sabe por qué? Pues el apóstol Judas decía, hay que arrebatar a esa gente aún del fuego, aún del infierno, dice Judas. Esto es lo que al diablo no le gusta. Esto es lo que al diablo no le gusta, que se predique la palabra de Dios, que se lleve ese mensaje, que se hable. Esto es lo que hoy está pasando dentro de la casa del Señor. Estamos viendo gente que está causando división, gente sensual, gente que está viviendo un evangelio moderno. Dice la gente, vamos a cambiar el evangelio porque a los jóvenes no les gusta este evangelio, solamente vienen a cabecear, solamente vienen a dormir, dicen aquellos pastores. Entonces vamos a meter música moderna. Eso es lo que el pensamiento de aquella gente hoy en día. Vamos a meter música moderna para que aquellos jóvenes vengan a bailar, que traigan aquellas gorras con una visera plana, dicen aquellos hombres. Que aquellos jóvenes vengan tatuados, que aquellos jóvenes traigan aretes y que traigan de tanta cosa del diablo encima. Eso es lo que estaba hablando el apóstol Judas. Sensualismo dentro de la casa de Dios. Gente dividiéndose los unos a los otros. Gente peleando hoy en día dentro de la casa del Señor, aleluya. Gente que se ha olvidado de Dios. Gente que la unción de Dios ya no está en su vida. Bendito sea Dios, aleluya. Así que vamos a dejar un tiempo, no sé si va a tomar el tiempo, nuestro hermano. Vamos a orar por la palabra de Dios en esta hora. Maravilloso Dios, muchas gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor amado, tú has sido fiel. Tú has sido, Dios mío, grande, amado Dios, con nosotros, maravilloso Jesús de Nazaret. Yo te doy gracias, Padre amado, porque una vez más seguimos predicando tu palabra, Señor.
Seguimos, Dios mío, llevando el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna, Padre amado, para que aquellas almas, Dios mío, puedan ser arrebatadas, como dice el apóstol Judas, aún del fuego, Padre amado, aún del infierno, dice Judas, arrebaten aquellas almas. Esto es lo que hoy se está llevando, Dios mío, a cabo en este lugar. Estamos hablando de la palabra de Dios, no para exhibirnos, sino para que la gente entienda y pueda salir de aquel acomodamiento, de aquel acomodamiento que está viviendo hoy en día cualquier cristiano, Señor. Gente sensual, dice tu palabra, gente que causa divisiones, gente que no le gusta que se hable la palabra de verdad, gente que se ha olvidado de tu palabra, Señor amado. Individuos, dice la palabra, sensuales, aquellos hombres, Señor, que ya no tienen el aceite de tu unción, Dios amado, que tu Espíritu Santo ya no está, Dios mío, en aquellos lugares, en aquellos altares, Dios amado, que simplemente están jugando el Evangelio, maravilloso Dios, pero tu presencia ya no está en ese lugar, Señor amado. Muchas gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice, Dios mío, a cada uno, Dios mío, de los que están escuchando la transmisión, Señor amado, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, amado Dios. Muchas gracias, Padre amado, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. Que Dios les bendiga a cada uno por nombre.